Yo cuando de chico escuchaba este pasaje decía, pero yo acá tengo necesidades. Dios nos bendijo, Dios nos dio cosas espirituales, pero yo acá tengo necesidades materiales. Pasamos necesidades, cosas que no teníamos o cosas que necesitábamos. Pero sin embargo Dios dice en su palabra, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Muchas veces quizás te pasa a vos también, ¿no? Está bien, Dios me bendijo, pero yo necesito acá, necesito comer algo, necesito pagar mis cuentas, necesito salud, necesito cosas que estoy necesitando ahora, materiales, ¿no? Y nos cuesta enfocarnos en las cosas que Dios realmente quiere que nos enfoquemos, ¿no? Una vez más, la preocupación es aquella que nos bloquea y no nos permite mirar las cosas importantes. Y este pasaje entonces nos dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios es mucho más que el genio de la lámpara, ¿no? Sabemos que detrás de esta bendición espiritual, Dios se encarga de todas las demás cosas que nos hace falta. Y cada vez que escuchamos las historias del genio de la lámpara, siempre el genio de la lámpara te dice, tenés 3 deseos y podés elegir uno de esos, ¿no? ¿Cuántas historias escuchamos acerca de eso? Pero Dios dice que nos bendijo con toda bendición, no es que nos hace elegir, Él nos bendice espiritualmente y eso también tiene consecuencias en la parte física y todo a nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta la bendición de ser hijos de Dios, de tener esta promesa no solo para esta vida, sino que para la vida eterna, ¿no? Yo encontré una historia que quizás nos haga reflexionar, ¿no? Pero hay una historia nada más, no tiene para que podamos nosotros pensar, ¿no? Si dice, un genio se te presenta y te ofrece que escojas una de estas 3 cosas, ¿qué elegirías vos? Creo que las 3 cosas más importantes que el hombre necesita o quiere, ¿no? Está entre la salud, el dinero o el amor, ¿no? Como dice la canción, salud, dinero y amor, que no te falten estas 3 cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las 3 cosas donde uno más, si no tiene salud, que no puede disfrutar de nada. Si no tiene dinero, también muchas cosas no podemos disfrutar si no tenemos amor. Pero quiero leer esta historia, ¿no? Dice que ponerte también quizás en que te pongas a pensar un poquito. Si elegirías una de estas 3 cosas, y el genio de la lámpara se te aparece y te dice, bueno, elegí una de estas 3 cosas, pero la que elijas es la que no la vas a tener. Las otras 2 sí la vas a tener. Si elegís salud, es la que no vas a tener y vas a tener dinero y amor, ¿no? Así que, ¿me entiendes cómo es? Para que nosotros podamos reflexionar, quizás nosotros podamos pensar en esto también. Si escoges salud, le dice el genio de la lámpara, dice, pasarás el resto de tus días gravemente enfermo y físicamente agotado. Acuérdense que lo que elegimos es lo que no vamos a tener. Vas a estar enfermo, dolorido, físicamente agotado, sin ninguna posibilidad de recuperación, pero por otra parte, el dinero no volverá a ser problema, tendrás suficiente para todo tratamiento que te quieras hacer, que necesites hacer, pero no vas a tener salud, y tendrás a esa persona amada que no te abandonará jamás. O sea, vas a tener amor y vas a tener dinero, pero salud no vas a tener. Ahora, si elegís dinero, si escoges dinero, dice, vivirás, acuérdense que es lo que no vamos a tener, dice, vivirás en la miseria hasta el día de tu muerte y vivirás en la calle y no podrás hallar trabajo ni techo y sobrevivirás a base de la caridad.
Por otra parte, tendrás una salud de hierro. Inexplicablemente conseguirás estar bien con pocas cosas que consigues. Estarás fuerte y sano, y también tendrás una persona que te ame, que esté a tu lado, pero esa persona será indigente y estará en las mismas condiciones tuyas, porque dinero no va a tener. Qué complicado, ¿no? Ahora, si elegís amor, que es lo que te va a faltar, dice, podrás seguir amando a los demás, pero por alguna razón nadie será capaz de sentir nada por ti más allá de una sencilla amistad. Por otro lado, nunca tendrás que volver a temer a ninguna enfermedad, porque no vas a tener ninguna dolencia de ninguna clase y dinero no va a ser problema. No vas a ser una preocupación para tu vida. Siempre habrá para lo que necesites y desees. Ahora, ¿cuál es la situación en que nos gustaría estar, ¿no? Que te falte la salud, que te falte el dinero o que te falte los afectos. Hay gente que dice, si tengo plata y si tengo salud no me importa nada, ¿no? Pero es como vive el ser humano, ¿no? Es como vive el ser humano detrás de todas estas cosas. Y es más, cuando somos hijos de Dios y nuestra oración hacemos a Dios, casi siempre están enfocadas en estas tres necesidades: la salud, las necesidades materiales y muchas veces el cariño de las personas, ¿no? El afecto de las personas. Qué triste es cuando uno no puede tener amigos, cuando no puede tener relaciones o está cortada las relaciones, ¿no? Sabemos que como cristianos tenemos que perdonarnos, pero a veces no soportamos a los demás. Estamos bien con Dios, estamos bien con nosotros mismos, pero nos cuesta relacionarnos con los demás. Pero el ser humano todo el tiempo está en busca de estas tres cosas, todo el tiempo. Es más, Jesús también nos habló acerca de esto, porque son tres cosas importantes: es el sustento para nuestras vidas, es los recursos que nosotros necesitamos, el trabajo y los afectos, aquellas relaciones que nos hacen bien. ¿Quién le gusta estar solo? ¿Quién le gusta no tener con quién compartir todo aquello que uno tiene? Son necesidades realmente que cada uno de nosotros tenemos. Ahora la pregunta es, como Dios nos habla en este pasaje, ¿no? ¿Es realmente lo que necesitamos como hijos de Dios? Estas tres cosas son importantes, ¿verdad? Cada una de estas tres cosas son importantes, pero son las esenciales para tu vida, para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Son realmente las que necesitamos? Hay un claro ejemplo que nos puede dar la respuesta, ¿no? El rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre extraordinariamente rico. Dice que no hubo otro rey más próspero en la tierra que el rey Salomón. Es más, él dice en su libro de Eclesiastés, dice que se dedicó a disfrutar de todos los placeres que la vida le podía ofrecer. Y la conclusión que él llega después de haber obtenido todo eso, dice en el versículo 2, versículo 22, dice, ¿qué gana, qué saca el hombre con tanto trabajo y con tanto preocuparse en este mundo? ¿Qué sentido tiene, dice el rey Salomón? ¿Qué sentido tiene en querer tener tanto? Creo que no hay otra persona en la tierra que lo haya tenido todo, pero todo lo que usted se puede imaginar, él lo tuvo. Ahora en nosotros está siempre la pregunta, ¿no? Dice, si tuviera plata, si tuviera salud, si tuviera una buena esposa. No.
Esa no me gustó. Para los que están sufriendo. O un buen esposo, cariñoso. Siempre yo cuento lo mismo, ¿no? Pero mi ejemplo. Pero estábamos con la mamá de Mauro en un encuentro de maestros, o sea, era de líder, algo así era. Y viene y nos saluda un pastor al final del congreso ahí, muy amoroso, muy cariñoso el pastor, y nos abraza. Y quien conoce al que era nuestro pastor, Darío del Pozo, era un hombre de Dios, pero con un carácter que él se crió en la calle, fue en Ultravolta, vivió con su abuela, sin padres. Así que él conoció al Señor, se convirtió al Señor, pero su manera de tratar era bien tosco, digamos, vamos a decir así. Pero un hombre que nos enseñó a servir al Señor. Y este pastor en el congreso viene, se acerca, nos abraza y nos da un cariño. Y me dice la mamá de Mauro, me dice: che, qué lindo sería que nuestro pastor sea así, ¿eh? Y después me mira nomás y dice: pero si fuera así, nosotros dos no estaríamos sirviendo. Teníamos el pastor que necesitábamos, ¿no? Alguien que nos dé coscorrones y que nos ayude a entender las cosas, ¿no? Pero nuestra preocupación es siempre si tuviéramos lo que no tenemos ahora, ¿no? Seríamos más felices, ¿no? Siempre si tuviéramos la casa que el vecino tiene, si tuviéramos el auto que nuestro hermano tiene, si tuviéramos el dinero que nos hace falta, siempre si nos falta, si tuviéramos las cosas que nos hacen falta, ahí estaríamos felices. Ahora en la vida cristiana vamos a pasar todo el tiempo estas preguntas, ¿no? Y estos cuestionamientos. Pero qué difícil es vivir como seres humanos y como hijos de Dios, no entendiendo el verdadero propósito de Dios. Yo creo que las 3 tentaciones de Jesús que recibió en el desierto, ¿se acuerdan? Las 3 cosas importantes en que el diablo se enfocó para tentar a Jesús fueron también estas 3 áreas. Porque una de las primeras cosas que le dice Satanás a Jesús es: estás con hambre, ¿no es cierto? Y si vos sos hijos de Dios, ¿por qué no convertís esta piedra en pan? La necesidad física, la necesidad material, la necesidad de poder tener salud. La segunda tentación fue de ofrecerle todos los reinos de la tierra, todas las riquezas del mundo, si lo adoraba y se postraba y se arrodillaba delante de él. La necesidad de dinero, la necesidad de poder. Y la última tentación, llevarlo a la cumbre del templo y decirle: mirá, si la Biblia dice que si te tirás los ángeles van a venir a sostenerte, más él era el Hijo de Dios. Imagínense ese espectáculo delante de la ciudad. El templo era un lugar muy concurrido, así que seguramente estaba llenísimo. De todas partes del mundo venían para conocer el templo. Y si Jesús hacía ese espectáculo, sería como los superhéroes, ¿no? De hoy, ¿no? Imagínense bajar, flotando y descendiendo sin que le pase absolutamente nada. Pero sin embargo Jesús no se prestó a ninguna de estas ofertas que Satanás le ofreció, teniendo la posibilidad de poder hacerlo. Podía convertir la piedra en pan, podía hacer eso de bajar del templo sin lastimarse, y lo último, también podía recibir todos los reinos de la tierra, ¿no? Pero había una condición: de adorar a Satanás. Las 3 áreas donde Satanás siempre apunta a nuestras vidas cristianas son estas: las necesidades fundamentales del ser humano. Ahora, ¿por qué ataca estas áreas de nuestras vidas? Yo noté acá algunas y después quizás usted la puede
anotar las suyas, ¿no? Pero cuando hablamos acerca del sustento diario, muchas veces tenemos, gracias a Dios, un buen trabajo, un buen sueldo, pero muchas veces no nos alcanza para llegar a fin de mes. O muchas veces, aunque tenemos para nuestras obligaciones, siempre hay necesidades económicas. Y a veces levantamos una oración y un clamor diciendo: Señor, ayúdame con esta cuenta, ayúdame con estas necesidades, ayúdame con estas cosas. Porque como hijos de Dios dependemos y Dios nos hace ver que necesitamos de Él. No importa lo que usted gane. Quizá diga: bueno, yo no gano nada, tengo poco de lo que yo gano y por eso me dependo más de Dios. Pero el que tiene mucho dinero también depende de Dios. Una vez yo me acerqué al pastor y le decía por mis problemas económicos, todo, y el pastor me decía: ¿vos crees que los grandes siervos de Dios, aquellas personas que parece que ganan muchísimo dinero, no tienen sus necesidades también? Solo cambia la cantidad de cero. Pero eso nos hace estar continuamente dependiendo de Dios, la dependencia de Dios. Lo que Satanás quería atacar en este punto del convertir la piedra en pan era que el sustento, que era Dios quien le proveía, para que no dependa, sino que deje de depender de Dios y lo haga Él por su propio esfuerzo, ¿no? Está bien el esfuerzo de ganarnos el pan, de trabajar, de ganar el sueldo de cada día, pero siempre vamos a depender de Dios. Siempre Dios va a tratar con nuestras vidas para que estemos dependiendo de Él. El segundo punto donde Satanás atacó es justamente la adoración a Dios, donde ofrecernos todos los placeres y todas las riquezas del mundo a cambio de que le adore a Él. Es que el dinero es uno de los dioses más fuertes que compite con Dios. ¿Sabía usted? Después de Dios, el dinero es el que compra casi todo, ¿no? Tiene un poder, pero no el poder que tiene Dios. Por encima de ese está Dios. Ahora nosotros, con cuánta facilidad nos arrodillamos ante el poder del dinero. Hay situaciones y situaciones, pero yo quiero decirle: arrodíllese delante de Dios, dependa de Dios. Sepa que Él es el que tiene todo poder y todos los recursos. Y la última es el servicio a Dios también. Ataca estas tres áreas: la dependencia, la adoración y el servicio a Dios. Satanás no quiere que dependas de Dios. Satanás no quiere que adores a Dios. Satanás no quiere que sirvas a Dios. Siempre aquel que quiere servir a Dios, le surgen las oportunidades de trabajo más lindas en el día de la reunión y en el día en que se comprometió para servir al Señor. Cuando usted dice: yo voy a servir al Señor y voy a comprometerme con el Señor, ahí le apareció una oportunidad. Qué casualidad, ¿no? No digo que esté mal el trabajo, no digo que esté mal las oportunidades, pero a veces uno tiene que pensar, abrir los ojos. ¿Cuántos comerciantes trabajan hasta domingo, no? Y domingo, sí, ya no puedo porque hay situaciones y situaciones. No estoy condenando ni criticando a nadie, pero lo que Satanás no quiere es que dediquemos ese tiempo para adorar y servir a Dios y servir al Señor. El otro objetivo que Satanás tiene también es de que nosotros perdamos el plan de Dios, como dice acá en estos versículos que leíamos, ¿no? Nosotros muchas veces al no entender el propósito de Dios, corremos detrás de estas cosas y nos alejamos del propósito de Dios. ¿A cuántos quizás le pasó, no? Dicen: no, pero en el sur se gana re bien. O hay en tal país donde se trabaja y se gana, pero uno vive como rey.
Y uno mira la situación espiritual de ese lugar donde están y la mayoría ganan muy bien, pero están totalmente apartados de Dios, porque su corazón está detrás del dinero. Creo que el sur argentino es uno de los lugares más prósperos, ¿no? Gracias a Dios dicen que está creciendo mucho el Evangelio y hay muchas iglesias, ¿no? Pero de tan bien que ganan y viven, mucha gente no busca más a Dios, se aparta de Dios. Quizás acá en el norte era muy cristiano, pero allá consiguió un buen trabajo, gana bien y ya se empezó a ir para otro lado, para otro rumbo, ¿no? Porque el corazón del hombre es así, ¿no? Una vez que tiene todo para sus necesidades, listo, ya no necesito más de Dios. Es difícil mantener nuestra fidelidad a Dios. Y mucho más nos perdemos en el propósito de Dios. Cuando usted se va a mudar de una ciudad a otra, cuando usted va a elegir un trabajo o va a escoger una profesión, ¿qué es lo que le moviliza a usted para escoger eso? ¿Cuáles son los puntos fuertes que usted elige? ¿Lo pone en oración? ¿Le pregunta a Dios, ¿es tu voluntad? ¿Tengo un propósito en esa ciudad? ¿Quieres algo conmigo en este lugar? La mayoría de las veces no son esos los parámetros, ¿no? Pero qué lindo es vivir con un propósito, entender el propósito de Dios. Sin propósito, sin un objetivo en nuestras vidas, es tan insignificante el sentido de la vida, ¿no? Por eso es tan importante preguntarle a Dios primero, ¿qué es lo que Dios quiere y no qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Nosotros sabemos detrás de qué cosas luchamos y qué cosas buscamos, pero Dios está buscando otras cosas. Dios está queriendo otras cosas. Hay varios versículos que acá yo los separé para que los podamos leer juntos. Dice en el libro de Deuteronomio, y el libro de Deuteronomio es un libro que es la repetición de todas las leyes de Dios, pero principalmente se enfoca el libro de Deuteronomio en hacernos hincapié en que no nos olvidemos de escuchar y prestar atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice en este versículo, capítulo 10, versículo 12, dice, ¿qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que escuches cuidadosamente lo que te dice y obedezcas. Escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día, y que lo ames y que le sirvas. ¿Qué es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida? Estas cosas. Que le escuches cuidadosamente, que le obedezcas para dos cosas, para que lo ames y para que lo sirvas. Muchas veces decimos, necesito al Señor, necesito oración, necesito algo, pero son para nuestros objetivos, ¿no? Pero el Señor te dice, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que me escuches, yo quiero que me obedezcas, que me ames, que me puedas servir. Qué lindo es que poder prestar atención a la voz de Dios, escucharlo, obedecerle, amarle y servirle. No sé si en cuál de las tres de estos ítems estás. Es decir, quizás yo escucho la voz de Dios. Todos los días tengo una predicación en casa, siempre leo la palabra de Dios. Ahora le estás obedeciendo, es el segundo punto. Que ahí ya medio que tachamos, ya pasamos esa en algunas cosas. El tercero, ¿lo amas? Sí, claro que lo amo, con todo mi corazón amo al Señor. ¿Y ese amor te está llevando a servir a los demás? No tengo tiempo para servir.
pero lo amo con todo mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que lo escuches, que le obedezcas, que le ames y que le sirvas. En otro libro, el libro de Miqueas, el profeta Miqueas también nos dice una pregunta también casi parecida. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Presta atención, ya Dios ya lo declaró y ya nos dijo qué es lo que Él quiere. Sino que practiques la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. Vivir una vida justa, ser misericordioso, ser humilde delante de Dios. Es lo que Dios declaró al hombre para que viva de esa manera. 3 necesidades o 3 cosas que Dios busca en nosotros y que muchas veces no es la que nosotros buscamos en Dios. Nosotros buscamos de vuelta salud, dinero y amor. Pero Dios busca que seamos justos, que seamos misericordiosos y que seamos humildes delante de Él. ¿Se dan cuenta que cambiamos los objetivos y los propósitos totalmente distintos? Es que muchas veces no entendemos en qué consiste el reino de Dios, en qué consiste el plan de Dios para nuestras vidas, en qué consiste lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Jesús lo tenía exactamente bien claro. Él sabía para qué vino, Él sabía cuál era su propósito. Leíamos el domingo pasado este pasaje, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No consiste en la comida, en la bebida, no consiste en los bienes materiales, no consiste en... Esos son regalos que Dios nos da, bendiciones que vienen por añadidura. Pero el reino de Dios consiste en la justicia, en la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. ¿Quién no quiere estas 3 cosas? Si te hiciera la elección, Dios, ¿qué elegirías? ¿Salud, dinero, amor o justicia, paz y gozo? Son elecciones, cosas diferentes que Dios quiere para nuestras vidas y que es lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Jesús entendió el propósito. Dice en Juan 24, dice, cuando Él estaba, como lo compartí el domingo pasado, ¿no? Que estaba conversando con esta mujer samaritana y no había comido, y sus discípulos fueron y le buscaron comida, y cuando llegaron a Él le trajeron para que Él pueda comer. Y Jesús le dijo, yo ya comí. Y le dice este versículo, ¿no? En Juan 4, 24, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida, lo que le fortalecía a Dios, lo que le fortalecía a Él era poder estar en el plan y el propósito de Dios. ¿Qué produce en tu vida? Hay esta necesidad en tu corazón. Ahí está, así como el alimento diario que necesitamos, está en cada uno de nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Mire que si no comemos, estamos arañando las paredes a la noche, ¿no? Quien hace el ayuno intermitente o quien hace algún tipo de ayuno, llega algunas horitas y ya no sabe más qué hacer, se toma unos mates, no sabe por dónde arrancar, porque hay una necesidad física que nos llama a esto. No se puede vivir sin comer. Dice que sin comer se puede pasar hasta 40 días, pero sin tomar agua
solo 3 días. Hay una necesidad. Y espiritualmente, como dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios y terminarla. Hay esa misma necesidad en nuestro corazón. No podemos vivir sin estar pensando, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y no solo hacerla, sino terminarla. Hay un propósito, hay un plan de Dios para cada uno de nosotros que tenemos que hacerlo y terminarlo, no dejarlo inconcluso. Jesús es espectacular en esto. Él sabía el propósito, Él sabía para qué estaba. Dice Juan capítulo 13, versículo 3, cuando Él estaba ya por ir a la cruz, cuando estaba cenando con sus discípulos, dice que Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el siguiente versículo dice que agarró la toalla y la palangana y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Pero sabiendo que había recibido todas las cosas de su Padre y que sabía que Él había venido de Dios y que iba a Dios, no era fácil la tarea que Él estaba por hacer. Estaba yendo a la cruz. Estaba cumpliendo un propósito para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y sabía que Dios le había dado todas las cosas. Es que cuando entendemos nuestro propósito, cuando entendemos el plan de Dios para nosotros, no nos preocupan las cosas materiales, no nos preocupa la situación en que podamos estar viviendo. Jesús tenía identidad, tenía propósito, tenía una misión, tenía un objetivo que era lo que le movilizaba, y lo demás era totalmente secundario. Es más, Pablo también en una de sus cartas, él entendió el propósito de Dios. Y dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mi vida para nada la estimo, dice Pablo. La mayoría de sus cartas las escribió en un lugar muy incómodo, la cárcel. Pero él tenía un propósito. Qué lindo es, hermano, vivir con propósito. Qué lindo es vivir entendiendo el plan de Dios. Para esto Dios me creó. Para esto Dios me puso. Miren, no importa la cantidad de años, porque Jesús murió un muchacho joven, 33 años. A veces nosotros decimos, no, pero dame más años de vida, Señor. ¿Para qué? Si no cumplimos la voluntad de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, quiero hacer y terminar lo que me pediste. Y está bien. Qué lindo poder entender, tener identidad, tener propósito en nuestras vidas. Y la pregunta para ir terminando es esta, ¿no? ¿Sabes el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? ¿En qué consiste el reino de Dios? Cuando nosotros nos desviamos de la mirada, nuestra mirada se pone en estas cosas que son secundarias, perdemos el propósito de Dios. Perdemos el objetivo por el cual fuimos creados. Jesús dice en el libro de Hebreos, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque él no miraba la cruz, sino que miraba el gozo, la alegría de poder cumplir el plan de Dios. Es lo más maravilloso, hermano. No es la situación en que estemos pasando, no es las necesidades que estemos pasando. Por supuesto que tenemos que trabajar, sustentar, vivir, cuidar nuestras cosas. Pero es el objetivo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué te levantás cada mañana? ¿Por qué vas a tu trabajo cada mañana? ¿Por qué te respirás en este día? Te levantaste esta mañana, desayunaste, tenés un nuevo día de vida. ¿Para qué lo tenés? Tenés un propósito de parte de Dios. Yo quiero animarte a que no
no tengas como los demás, como dice Jesús en el libro de Mateo. No busques como los gentiles, las cosas que ellos buscan. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, las tres cosas, entonces, salud, dinero y amor. Tres cosas que Jesús dijo que es necesario que las dejemos. ¿Se acuerdan el hombre rico? Tenía mucho dinero y Jesús le dijo, vende todo lo que tenías y seguime. Y dice que él volvió triste, no quiso dejar lo que tenía. Cuando alguien estaba despidiendo a sus familiares que habían fallecido, dijo, déjame que me despida de mi familiar y después voy. Jesús dijo, no, seguime, deja que ellos sigan haciendo eso. Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hijos, por causa de mí no puede ser mi discípulo. Los afectos, las cosas más allegadas, los familiares, los amigos, los hijos, si no está dispuesto a dejarlo por amor a mí, no puede ser mi discípulo. Las tres cosas que nosotros buscamos, salud, dinero y amor, afecto. Jesús nos dice que dejemos de lado por seguirlo a Él. Es que solamente así vamos a encontrar el propósito para nuestras vidas. Jesús fue a la cruz no pensando en sí mismo, no pensando, como decía Juan Antonio, en lo que estoy dejando, en lo que estoy perdiendo. Venció la tentación que Satanás le ofreció, las tres necesidades básicas que todos nosotros tenemos, porque entendía el propósito para su vida. ¿Qué elegirías otra vez? ¿Qué elegirías para tu vida, para seguir al Señor? ¿Qué estás buscando en Dios? ¿Qué estás buscando que Él haga para vos? Que en esta mañana podamos enfocarnos en el propósito de Dios. Amén. Para tu vida. Yo sé que Dios no es deudor de nadie. Jesús dijo, el que deja casa, padre, madre, a recibir 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más y la vida eterna. Dios es generoso, Dios es muy bueno. No te preocupes que no es que Dios te va a dejar sin nada. Amén. Vamos a ponernos de pie y en esta mañana tenemos